Queridos hermanos, recibid un saludo especial. Gracias por escuchar los podcasts de Círculo Masónico. La Masonería Universal presenta Círculo Masónico. Círculo Masónico, un espacio destinado para la difusión de trazados, notas y reflexiones de nuestros queridos hermanos de la Orden. Queridos hermanos todos, les habla Ovidio Aguilar Mesa, Paz Gran Maestro Adjunto de la Gran Logia de la República de Venezuela. Quiero agradecer la fraternal y cordial invitación para disertar acerca de un tema en esta interesante iniciativa de compartir podcasts con los hermanos del Orbe. En esta oportunidad voy a referirme a un tema muy interesante que a través del tiempo ha ido desarrollándose en todas las logias. Elevar templos a las virtudes. ¿Cuáles virtudes? Desde el momento en que nos iniciamos en los augustos misterios de la masonería, incluso antes de iniciarnos, hemos escuchado a cientos de queridos hermanos repetir una frase que va intrínseca en cada masón: elevar templos a las virtudes y cavar calabozos a los vicios. Igualmente, el venerable maestro, al permitirnos la entrada a la logia, nos recibe con preguntas en las que nos inquiere de dónde venimos y qué hacemos allí. Nuestra respuesta apunta hacia la misma frase: venimos de la logia de San Juan, y referimos qué hacemos en ella. Se elevan templos a las virtudes y se cavan calabozos a los vicios. Siendo así, pasamos toda nuestra vida masónica escuchando y repitiendo esta frase que tal pareciera que se ha convertido de generación en generación en un eslogan o un lema masónico. Por lo que se hace imprescindible realizar un análisis detallado del valor que conlleva elevar templos a las virtudes, así como también lo que representa cavar calabozos a los vicios. El concepto de virtud pareciera haberse convertido en un lugar común, simple y sin sentido, quizás devaluado en su acepción real, filosófica y doctrinaria como eje fundamental en la conducta del masón. Tal vez se confunde inconscientemente con valores y principios que indudablemente son importantes en la vida del masón. Igualmente las confundimos a veces con honestidad, decencia y tantas acepciones más que distan mucho de lo que realmente significan las virtudes, y mucho menos aún saber cuáles son las virtudes del hombre a las que se refiere la masonería. En tal sentido, veamos algunos conceptos de virtud. Indica el diccionario filosófico de José Ferrater Mora, abro comillas: virtud es el esfuerzo que vence las pasiones y los vicios. Una virtud es una cualidad humana que permite a quien la posee tomar y llevar a término las decisiones correctas en las situaciones más adversas para cambiarlas a su favor. Cierro comillas. Por otro lado, aparece en el libro de sinónimos castellanos de Roque Barcia, cito: virtud es la práctica de la bondad. La virtud es un ánimo. Fin de la cita. Por su parte, el diccionario enciclopédico de la masonería expone que virtud es, comillas, integridad del ánimo y bondad de la vida, el hábito y disposición del alma para las acciones conforme a la moral, acontando en cuanto a virtud moral, como el hábito que se adquiere para obrar bien, independientemente de los preceptos de la ley, por sola bondad de la operación y conformidad con la razón natural. La virtud como prenda de suma perfección es el prototipo ideal que persigue la masonería
para que los hombres sean libres y virtuosos. He aquí la condición magna que exige la institución para flanquear las puertas a los profanos que desean ingresar a ella. Fin de la cita. A simple vista, observamos conceptos a los que no tenemos mayores elementos que agregar, identificándonos con lo allí expuesto sin mayor análisis. Mas, sin embargo, ¿cuántos de nosotros hemos indagado cuáles son las virtudes a las que se refieren nuestros catecismos? ¿Alguna vez hubo algún maestro que en nuestro andar masónico nos indicara cuáles eran esas virtudes a las que había que elevar templos? ¿Cómo podemos considerar que hemos estado elevando templos a unas virtudes que en realidad desconocemos en detalle y profundidad? Hemos los maestros masones formado aprendices y compañeros a quienes les indicamos tales o cuales virtudes deben practicar para ser hombres libres. Pues bien, Platón fue el primer filósofo occidental que se ocupó formalmente de las virtudes en la República, definiéndolas como virtudes cardinales, porque eran la base de todas las virtudes del hombre, y las mismas han sido aceptadas como tales desde entonces. Estas virtudes cardinales son prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Para comprender en profundidad lo referido, veamos a qué se refieren cada una de ellas, para así en nuestro silencio, en el altar de nuestra conciencia, reflexionar para preguntarnos: ¿he elevado templos a estas virtudes en mi vida? ¿Las he practicado? ¿Las he transmitido? Comencemos por prudencia. Prudencia es la virtud de actuar con precaución y reflexión para evitar posibles daños, caracterizándose por ser cuidadosa al tomar las decisiones, por ser cautelosa. Es la virtud que ayuda con más conciencia en las situaciones de la vida. Es observar, analizar y callar. Por otro lado, se encuentra la templanza. De acuerdo al diccionario de sinónimos referido anteriormente, la vida del hombre posee dos talismanes: la templanza en la conciencia y la temperancia en el régimen. Es una virtud que se refiere a los sentimientos y los caracteres. Es un bien para el ánimo. La templanza, también llamada sobriedad, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos. Es la virtud que nos capacita para controlar y canalizar correctamente nuestras tendencias. Nos enseña a dominar nuestras pasiones y nuestras reacciones ante las circunstancias a las que la vida nos enfrenta. En cuanto a la fortaleza, la misma es concerniente a la fuerza de ánimo ante las adversidades de la vida. Es tener el coraje y la perseverancia de mantener una obra buena hasta el final, luchando contra los obstáculos que nos encontremos, incluso la muerte. Modera la audacia para que no termine en temeridad. Según Cicerón, fortaleza es el poder del alma como la fuerza es el poder del cuerpo. La primera hace en el espíritu lo que la segunda hace en la materia. Finalmente, tenemos la cuarta virtud, la justicia, que no es más que dar a cada quien lo que es debido y le pertenece. Es necesaria para la coexistencia de la humanidad, de las comunidades humanas, de las sociedades, los pueblos, las instituciones y las organizaciones. Platón describe la justicia como la virtud fundante y perseverante, porque solo cuando la persona practique la justicia podrá obtener las otras tres virtudes. Y cuando se poseen las cuatro virtudes, es la justicia la que la mantiene unidas. Sin ella, las otras tres pierden su esencia.
Pero recordemos que nuestro enunciado posee un complemento: cavar calabozos a los vicios. ¿A qué vicios se refiere? ¿A beber licor? ¿A fumar? ¿A consumir drogas? Tales hechos indudablemente que son vicios. Pero no podemos pensar que la masonería puede ser tan simplista para ocuparse de ellos en un enunciado. No, la masonería se refiere a los vicios morales que afectan al hombre. De acuerdo al concepto universalmente aceptados, un vicio es toda práctica, conducta o hábito que se considere una falta, es decir, un mal hábito. Su etimología proviene del latín vitium, que significa falla o defecto. Sin embargo, a través del tiempo, la sociedad le ha dado otra connotación ampliada para otorgarle otras acepciones, incluso culturales. Pero es la ira, la ambición, el egoísmo y la arrogancia las acepciones de mayor connotación moral aceptadas por la sociedad. A este efecto, veamos que nuestro enunciado no se refiere a acabar con los vicios, sino cavar calabozos a los vicios. Es decir, que siempre van a estar allí esperando a que sucumbamos a ellos, esperando por nuestra flaqueza, esperando por nuestra debilidad. Y realmente, ¿acaso no hemos sido presas de la ira y de la ambición en algún momento en nuestras vidas? ¿Es que en algún día no hemos actuado con egoísmo, por muy pequeño que haya sido? ¿No hemos sido arrogantes en algún momento en la vida? Ante lo expuesto, detengámonos a pensar en una persona prudente, con templanza en su accionar y en su verbo, que sabe administrar sus reacciones ante las circunstancias de la vida, como la reflejada precisamente en el enlosado masónico. Con fortaleza ante las adversidades, un ser justo que se sobrepone a la ira, una persona sin ambiciones, porque la ambición es perniciosa, mientras que la ambición es dañina, la aspiración es un derecho sano e inalienable. Todos debemos tener aspiraciones, pero debemos evitar las ambiciones. Las primeras alimentan el espíritu, mientras que la segunda enferman el alma, la envenenan. Un ser ambicioso es un ser infeliz y quiere hacer infeliz a los demás. Al analizar con detenimiento estos conceptos emitidos, quizás pensamos en alguien que conozcamos con esas virtudes y a quien admiramos con aprecio y respeto. Y por qué no decirlo, que desearíamos emularlo. Igualmente, comenzamos a comprender que no se trataba de un lema o un eslogan, sino de un postulado doctrinal profundo de una institución que tiene como misión la construcción de un hombre con características particulares superior al común de los miembros de la sociedad. Porque es importante resaltar que la masonería considera a la sociedad como un organismo y piensa que ese organismo está conformado por células, y si perfecciona a una de sus células, perfecciona a la sociedad. De tal forma que ante todo lo expuesto nos deja una reflexión acerca de la misión del masón en su eviterno crecimiento, que es la de que después de la medianoche, después que termina nuestro trabajo,